Se revisarán ejemplos de la estructura cíclica while para la validación de un valor numérico, considerando una condición simple. Veamos cómo es el proceso de validación while para después aplicarla sobre un caso específico. Cuando se va a hacer una validación, se requiere que un valor numérico asignado a una variable, ya sea porque se lee o porque se calcula y se asigna, que este valor cumpla con alguna condición particular. Si nosotros partimos de que el valor de la variable se lee, pues primero tendríamos un input para conocer la lectura de V y aquí el usuario podría introducir cualquier valor y nosotros tenemos que asegurarnos de que ese valor sea válido. Entonces se hace uso del ciclo while y se especifica la negación de la condición requerida. ¿Por qué la negación? Porque cuando no cumple con las condiciones, en este caso la condición para V, se tiene que volver a leer. Entonces el flujo continúa por el sí. Quiere decir que no se cumple la condición, porque la condición dentro del while es la negación. Lo que en este caso se volverá a leer V cuando vamos por el flujo del sí. Es decir, no se cumple la condición porque tenemos la condición en negación y por lo tanto se leerá mientras no cumpla. Una vez que esta condición sea falsa, el flujo continúa por el no y eso indica que ya fue validado el valor y que lo que se está cumpliendo es la condición requerida, porque la negación de la condición no se cumple. Y de esta forma tenemos el valor validado y ahora solo hay que mostrarlo. Este proceso es muy simple, pero va a estar insertado en algoritmos que requieren validaciones, por lo cual es muy importante que se entienda la lógica. Consideremos un caso específico. Queremos validar que un número n es entero. N es entero si su residuo de dividirlo entre 1 es igual a 0. En MATLAB se escribe la palabra rem para referirse al residuo. Entonces aquí nos dice que si el residuo de n entre 1 es igual a 0, entonces n es entero. Recordemos que en el while tenemos que poner la negación cuando se trata de validación. La negación de la condición es que no sea entero. Y eso ocurre si el residuo de la división de n entre 1 es diferente de 0. Partimos de que leemos un valor n y ese valor n que introduce el usuario no necesariamente es un entero, por lo que tiene que pasar por un proceso de validación. La condición es la negación de lo que nosotros queremos. Por lo tanto, decimos que si el residuo de n entre 1 es diferente de 0, eso quiere decir que n es un número fraccionario, el flujo continuaría por el sí y se volvería a leer n tantas veces como se requiera, hasta que el usuario dé un valor válido de n y el flujo continúe por el no. El no implica que no se cumple la negación, es decir, que el residuo de n entre no es diferente de 0. Y si no es diferente de 0, quiere decir que es igual a 0. Y es igual a 0, este valor de n es un valor
válido porque el residuo es cero y entonces el valor es entero. Así que lo único que queda es mostrar que ya se validó el valor de... Nosotros utilizamos este símbolo que es el de impresión de n, y con esto hemos concluido nuestro diagrama de flujo. Si nosotros realizamos la prueba de escritorio, es para ver la secuencia de operaciones que puede realizar el diagrama de flujo. Entonces, la prueba de escritorio se realiza sobre el diagrama de flujo, simulando los valores que asumen las variables. En este caso, el primer paso es leer n, por lo que el usuario puede asignar a n cualquier valor. Supongamos que n es igual a 5.5. Entonces, continuando el flujo, llegamos a la definición del while. Si nosotros calculamos el residuo de 5.5 entre 1, recordemos que esta división se hace recorriendo el punto decimal y agregando un 0 al 1, por lo que en realidad se está haciendo la división 55 entre 10, que eso es igual a 5, y en el residuo nos quedan 5. Por lo tanto, como el residuo no es 0, 5.5 no es entero. Así que se pregunta en la condición del while si el residuo de 5.5 entre 1 es distinto de 0. En este caso, como es 5, efectivamente es distinto de 0. Entonces, el flujo continúa por el sí y va a volver a leer el valor de n porque este valor no es válido. Y no es válido porque se está cumpliendo la condición contraria en el while. Vuelve a leer el valor de n. En este segundo valor de n corresponde a la lectura dentro del while. Si nosotros damos -4, entonces vemos que el residuo de -4 entre 1 sería -4 y el cociente es -4 y el residuo es 0. Es decir, que -4 es entero. Así que se pregunta si el residuo de -4,1 es diferente de 0. En este caso, no, porque es igual a 0. Entonces el flujo continúa por el no, pasa al siguiente proceso donde va a mostrar que -4 es entero. Es muy importante que se aclare que una prueba de escritorio no es otra cosa más que la lista de variables con los valores que asume. El código en MATLAB para este programa es el siguiente. Aquí es muy importante que quede clara la secuencia de ejecución de instrucciones, por lo que enumeramos cada símbolo del diagrama de flujo. Tenemos en la instrucción 1 una lectura que sabemos que corresponde a un input. En el símbolo 2 tenemos un rombo y por la forma de las entradas y salidas sabemos que corresponde a un while. Dentro del while, el bloque de instrucciones es volver a leer n para un valor válido, que es la instrucción 3. Recordemos que la instrucción 4 es importante, que aquí no está mostrada como un símbolo propiamente, sino como el flujo, donde nos dice que ya terminó el diagrama con las instrucciones dentro del while y que va a retornar para volver a comparar el residuo de n entre 1. Esa instrucción es la 4 y corresponde a un end. Vean que el no se especifica, no es else. El else es para el if. Aquí no se especifica, por lo que la siguiente instrucción es la 5 y hemos acabado con nuestro ejemplo. Entonces, la instrucción 1 es un input. La instrucción 2 es un while
con la negación de la condición de que n es entero y prácticamente nos está diciendo que mientras n sea fraccionario. ¿Por qué? Porque el residuo de n entre 1 es diferente de 0. Entonces, mientras n sea fraccionario, leer n, que ahora debe de ser un entero. Observen que el mensaje es diferente del primer input, porque aquí se está aclarando que no se cumplió con la especificación o condición solicitada. Tenemos el end para indicar que se han concluido las instrucciones del bloque while y concluimos mostrando el resultado. De esta forma, hemos hecho un primer ejemplo definiendo el proceso de validación.